Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices. Es el segundo programa de la semana, aunque es el tercer día hábil. Ayer no tuvimos Matices por la jornada de la Copa Oro, donde la Sele goleó y fue goleada. Qué cosa más rara. Hizo 6 goles y le hicieron 4. O sea, goleó y fue goleada, ganó ante Martinica, pero bueno, pareciera que independientemente de lo que pase ante México el sábado pasado, ya hay una decisión tomada que la conoceremos en las próximas semanas. Así es que gracias por estar con nosotros. A la gente que se está sumando a través de las diferentes plataformas, estamos en vivo en radio, estamos en el Facebook de Noticias Monumental, esta noche en Canal 2, y también a través de las plataformas de las cuales yo les agradezco enormemente. Hicimos un corte la semana pasada y hay 2 millones de descargas de Matices en podcast. Eso es un montón, así que gracias en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Marco Vargas, que nos reporta sintonía en Facebook. Invito hoy a doña Shirley Calvo, la directora ejecutiva de Canatur, en la Cámara Nacional de Turismo, que realmente yo lo he identificado como el motor, la gallina de los huevos de oro en nuestro país. Hace un ratito, hace unos minutos, el ministro de Economía dijo, aquí está, crecieron 10% los del sector turístico en el primer trimestre del año. Será buen tema ese por la cara que me acaba de hacer de Shirley. Bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Hola Randall, buenas tardes a usted y a todos los que nos siguen en las plataformas. Y bueno, sí, me delató la cara. La delató la cara. Dice, es que el ministro de Economía, Francisco Gamboa, estaba en conferencia de prensa hace un ratito y estaba mostrando datos de crecimiento del PIB y lo segmentó. Y entonces dijo, aquí está, sector turístico, 10%, 2 cifras en el primer trimestre. No voy a decir es cierto. ¿Ustedes perciben ese crecimiento en el sector turístico en el primer trimestre de este año, en Shirley? En el primer trimestre, sí, claro, evidentemente, si ya eso lo empezamos a comparar con los años inmediatos anteriores, por supuesto que se ve también un crecimiento muy alto, porque los 2 años anteriores fueron años de recuperación. Fueron pésimos. Bueno, sí, exacto. Y además nos falta el resto del año, y esos 3 primeros meses fueron temporada alta. Entonces, ciertamente, en temporada alta los números siempre van a lucir muy bien, pero bueno, evidentemente eso tenemos que compararlo en acumulado todo el año, en donde se suman los crecimientos menores, que son los que vienen justamente en la temporada baja, pero lo cierto es que sí estamos sintiendo la recuperación y eso no lo podemos negar en la visitación, particularmente en donde ya estamos casi rozando los números del 2019, pero no así en la generación de divisas. Ahí sí es cierto que todavía estamos un porcentaje importante abajo, 20% tal vez, porque además el tipo de cambio ha venido a afectarnos esa recuperación. No es lo mismo que entre la misma cantidad de turistas, pero que los dólares que esos turistas invierten en Costa Rica valgan un 22% menos. Entonces, en generación de divisas sí tendríamos una diferencia importante. Claro, pero entonces déjeme entender esto, vamos a ver. Y ahora que hablé de la selección, de la que todos estamos preocupados, déjeme hacer un paralelismo, ¿ok? Es como un equipo, digamos que en 2018, un equipo de fútbol hizo 10 goles, en 2019 hizo 11 goles, en 2020, ¿ok?, hizo un gol, en 2021 hizo un gol, en 2022 hizo 2 goles y este año hizo 3 goles. ¿Okay? Yo podría sostener que la cantidad de goles creció. Así es. Un 33% de un año a otro, pero realmente tengo que compararlo con la época más rica cuando hacíamos 10 goles y no con el momento en que hacíamos 2 o 1, más o menos. Sí, así es.
Así es, ese paralelismo es correcto porque, y además a ese elemento yo le sumaría el acumulado de la cantidad de goles que se dejaron de hacer, no solamente Entonces, los que se hicieron. claro, pero entonces déjeme hacer otro paralelismo con fútbol. Ok, yo tengo un equipo, la liga, para caerle bien a usted en la arranque de la entrevista. Ok, entonces tienes 5 partidos. En el primer partido, partido hace 10, en el segundo hace 10, en el tercero hace 10, en el cuarto hace 1 y en el último hace 0. Ok, si yo agarro ese promedio, vamos a ver, si yo agarro 10 más 10 más 10 más 1 más 0 y lo divido en 5, me da un promedio de 6.2. Y yo digo, fue muy bueno. Realmente no, realmente fue muy bueno los primeros 3 meses y muy malo, o los primeros 3 partidos y muy malo los últimos 2. Eso es lo que podría resultar engañoso porque estábamos hablando de estadísticas en temporada alta, le entendí eso. Sí, así es. Y de nuevo, no podemos ignorar que ciertamente desde el año pasado estamos experimentando un crecimiento continuo, que no alcanzamos todavía los niveles ni en cantidad de visitantes ni en generación de divisas respecto al año 2019 y que además venimos acumulando en estos últimos 2 años pérdidas porque el sector estuvo creciendo entre un 5 y un 7% antes de la pandemia. Entonces, sin pandemia, hubiésemos seguido probablemente creciendo ese ritmo y ese crecimiento acumulado que dejamos de tener, no lo estamos viendo recuperándose porque ni siquiera estamos llegando a los niveles del 2019. Entonces, por supuesto que hay que saber comparar y en estos temas estadísticos, pues los datos se pueden interpretar y acomodar de forma en que puedan generar diferentes conclusiones. Pero lo cierto del caso es que nosotros sí no podemos ignorar que sí hay un crecimiento, que hay una preferencia de los visitantes internacionales de venir a Costa Rica, se están quedando más días, hay un gasto promedio más alto que respecto al 2019, pero de nuevo, todo esto ha sido impactado por el tema del tipo de cambio, por las pérdidas acumuladas que tienen las empresas y por otros factores que han venido influyendo en que esa recuperación no haya sido o no esté cumpliendo las expectativas que nosotros teníamos, aunque siempre nosotros hemos sido conservadores en el sentido de decir que será hasta el 2024 en donde consideremos que podemos llegar a un punto de equilibrio. Pero un punto de equilibrio, de nuevo, en comparación con el 2019, y dejando de lado, olvidándonos y renunciando a todo lo que pudo ser esos crecimientos de esos 2 o 3 años acumulados que no pudimos experimentarlos precisamente por la pandemia. Dice un usuario en Facebook, ya lo ha dicho Gerardo Corrales, el Banco Central importa nada o poco el desempleo y el sector turístico. Miguel Gamboa, que nos saluda, dice, no haga paralelismos con nuestro paupérrimo fútbol. No y sí, porque la situación del sector turístico era paupérrima, exactamente como la selección nacional. Bueno, por dicha dijo eso de la selección nacional y no de la Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, podríamos hablar, no, está peor la CL. Está por la CL. Vamos a ver, generemos un titular, si le parece. ¿Cuánto les falta para llegar a los números en cantidad de turistas? Ahorita vemos las divisas. En cantidad de turistas, ¿cuánto les falta para llegar a los números del 2019? Bueno, haciendo una expectativa de que se mantenga la visitación durante este año, es probable que sea como un 5%. Más o menos, evidentemente dependiendo de cómo se comporten los mercados internacionales. Esto sí estamos viendo turismo internacional. Entonces, bueno, y además, más o menos 5% respecto al 2019, ¿verdad? De nuevo, tomando como esa línea base, como punto de partida para ahora sí empezar a crecer, que es, digamos, la línea base que nosotros tomaríamos como referencia para poder empezar a medir la capacidad de recuperación del sector a partir de la línea base del 2019. Y ahí es en donde nos vamos a enfrentar con otros elementos, por ejemplo, países competidores que lo están haciendo muy bien, países que están tomando decisiones como Colombia de rebajar tasas de impuestos cargadas a servicios turísticos que los hacen más competitivos, países que no tienen el manejo de política de tipo de cambio que tenemos nosotros, en donde aquí se ha apreciado por mucho el colón y los dólares valen menos, y esos son factores de decisión de visitación de turistas internacionales que también, pues, su situación económica se ha visto afectada, al igual que todos los países y todas las economías,
y pensarán dos veces en dónde invertir sus dólares, en donde aprovechen mejor unas vacaciones, por más bonito que sea Costa Rica, pero hay que seguir siendo competitivo para que sigan viniendo a este país. Entonces no engañemos a nadie. Realmente no están creciendo, se están recuperando. No, no estamos creciendo, estamos recuperándonos, así es. Ok, vamos a las divisas. Okay. ¿Cuánto por debajo están de las divisas de la línea base, que es 2019? Bueno, el año 2022 cerramos con cerca de 800 millones de dólares menos. En el año 2019 generamos casi 4.000 millones, 3.980 millones de dólares. Ahí evidentemente la pandemia hizo que bajáramos hasta 1.300 millones, 1.500 millones, y ya el año pasado llegamos a los 3.102 millones, que hace una diferencia de cerca de 800 millones de dólares que todavía no se han recuperado, de nuevo en función de la línea base del 2019. En generación de divisas también estamos por debajo y además afectados por el tipo de cambio, que aunque ayer escuché a alguien que estaba diciendo que ya se había estabilizado, pero bueno, se estabilizó en el piso, ¿verdad? No ha permitido una recuperación o una estabilización que nosotros hemos venido planteando y que le hemos venido solicitando y que le hemos venido justificando al Banco Central de que es importante una mayor intervención en el tema del manejo de tipo de cambio, pero que no ha tenido ningún resultado hasta el momento. De hecho, esos 800 millones de dólares, ¿cuánto porcentaje es menos? Están a un 20%. Sí, así es. 20. Un 20%. ¿Por qué? Pero en cantidad de visitantes a un 5%. Entonces, así es. Debería de ir proporcional en función, si los números fueran planos en el sentido del 2019, deberíamos de estar viendo la generación de divisas aumentada y estar pues también en una proporción similar a la cantidad de visitantes, sobre todo porque le comentaba que una de las cosas que nos ha llamado la atención y que estos son datos del ICT, que son muy importantes, que a partir del año 2022 que se empezó a estudiar el comportamiento de los turistas que están viniendo a Costa Rica, se están quedando más noches. En el 2019 se quedaban 12.6 noches y ahora en el 2022 y que se está manteniendo la tendencia en el 2023, 13.5 noches. Y el gasto promedio también lo han aumentado por persona de 1.438 dólares a 1.590 dólares. De nuevo, están gastando más dólares, pero mientras valgan menos esos dólares, a la hora de convertirlos en colones acá, no estamos sintiendo realmente el beneficio de que está llegando en esa cantidad y que se estén quedando esa cantidad de noches en el país. Sí, de hecho mi pregunta, temo que le parezca muy básica, pero necesito que me lo explique. ¿Por qué es que al sector turístico, en las palabras más llanas, doña Shirley, le afecta el tipo de cambio? Porque somos generadores de dólares, pero nuestros gastos mayoritariamente se generan o hay que pagarlos en colones. Los impuestos, los salarios, los insumos, los materiales de construcción, todo lo que se consume internamente para poder crear las condiciones para brindar los servicios turísticos están costeados en colones y lo que estamos recibiendo son dólares y en el tanto siga bajando el tipo de cambio, vamos a requerir mucho más dólares para completar los colones que se requieren para cubrir los gastos. Es decir, que si yo tengo un hotel a $100 la noche hace 3 años y lo tengo a $100 hoy, recibo menos plata en realidad. Así es. Correcto. De repente los turistas nacionales sí están sintiendo pues un beneficio porque sus colones, y si las tarifas están pues dolarizadas, les alcanza. Sí, les alcanza más. Alcanza más, así es. Dice... Entonces, por lo menos podríamos rescatar de todo esto, si queremos ponernos a pensar en positivo y en beneficios, pues ese ha sido un beneficio que se ha estado generando producto de ese diferencial cambiario, pero evidentemente el volumen mayor de los turistas que completan ese volumen de visitación que tenemos, en un 80% es turismo internacional y un más o menos 20% es turismo nacional. Entonces no podríamos depender solamente del turismo nacional para poder decir que estamos recuperados o que no necesitamos o que podemos seguir sufriendo la no visitación de turistas internacionales o el tipo de cambio, porque con el turismo nacional lo vamos a compensar. Eso no es una realidad. Saludos a Carlos Granados, que como dije lo de la liga, dice que el fútbol no es lo mío. A Chico Fonseca, que dice que además escucha el podcast de Matices todas las mañanas mientras pedalea.
a Roy Cárdenas, que dice que es agente de ventas en la zona de Guanacaste, especializado en hoteles y restaurantes. Dice, y ya la cosa cambió. Desde marzo las ventas se cayeron abruptamente, tanto así que si acaso llega al 50% de las cuotas sugeridas. Yo manejo los clientes más grandes de Guanacaste y los mismos hoteles ya están pensando en cerrar. Esa es una realidad producto de dos elementos. Una, que es el propio de la temporada baja, que sabemos que después de Semana Santa tradicionalmente baja no solo la visitación internacional, sino también el desplazamiento de turismo de turistas nacionales. Se incrementa un poquito en julio, ¿verdad? Donde coinciden las vacaciones de medio periodo en Costa Rica y alguna visitación de turismo europeo, y vuelve a subir en el mes de diciembre. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con que el año 2022, para estas épocas, uno podría decir, no, pero es que también se estaba moviendo muy bien. Experimentamos lo que hemos llamado el turismo de revancha. Durante el año 2020 y el 2021 la gente estuvo encerrada y además no estuvo gastando recursos porque no podía salir. Entonces el año 2022 y un poco la colita iniciando este 2023 ha sido de alguna forma un turismo muy reactivo, un turismo que reserva de última hora, que no es tan planificado, y eso se ha visto precisamente además también en la estancia, que aumentan los días de estancia porque dicen, bueno, mejor me tomo las vacaciones que me puedo tomar ahora porque no sé si va a venir otra pandemia y me van a volver a encerrar. Entonces el turismo de revancha sí fue muy beneficiado Costa Rica, porque además Costa Rica ha presentado digamos, índices y características muy específicas de seguridad sanitaria, de información, de acompañamiento de las empresas que traen los turistas a Costa Rica, de los servicios acá. La gente se ha sentido segura sanitariamente, entonces han tomado la decisión de venir. Pero no sabemos, porque no podemos tener una bola de cristal, si ese comportamiento se va a mantener por el resto de este año y si se va a mantener después de esto, porque ciertamente ese turismo de revancha, esas personas que decidieron salir sí o sí, porque estuvo encerrado, hacen 1 o 2 vacaciones y ya de repente vuelven a su vida normal. Entonces también existe algún tipo de incertidumbre de si esos movimientos que experimentamos en el 2022 y que estamos experimentando este año van a ser sostenidos para, de nuevo, llegar a nuestra línea base del 2019 y empezar a crecer. ¿Y a qué ritmo? Sí, es un turismo muy emocional. Así es. Correcto. La pandemia, que fue un paréntesis en un montón de cosas, cambió nuestro ecosistema turístico, o vienen de los mismos lugares a quedarse el mismo tiempo, bajo el mismo concepto de turismo, doña Sheila, o hay variaciones que ustedes han notado con un reseteo, el reseteo que tuvimos en la pandemia. Bueno, hemos visto sí algunos comportamientos. Uno, el turismo de congresos y reuniones sigue sin recuperarse porque la gente aprendió y las empresas aprendieron a hacer negocios de manera virtual, y eso pues de alguna forma demostró que podían tener ahorros significativos en las empresas y no tener que desplazar a todos sus ejecutivos por el mundo entero para hacer negocios, sino que se empezaron a desarrollar muchas aplicaciones virtuales que facilitaban ese entendimiento comercial. Entonces, ese que era un sector que estaba creciendo mucho en Costa Rica después de que se construyó el Centro Nacional de Convenciones y porque hay muchos hoteles especializados en temas de convenciones y de reuniones y de empresas proveedoras de servicios, pero ese sí se mantiene, digamos, en una recuperación más lenta. Lo que sí hemos visto es que seguimos siendo, no sé si decir campeones mundiales, porque para no volver al tema del fútbol, pero sí estamos a la punta de aquellas personas que vienen a disfrutar de espacios naturales, abiertos, no aglomeraciones, no hoteles de miles de habitaciones, sino lo que buscan son experiencias más de conexión con la naturaleza y con espacios naturales, y ya de por sí eso era Costa Rica antes de la pandemia. Entonces, esto nos ha servido para demostrar que el modelo turístico costarricense ha estado muy bien pensado, muy bien enfocado, porque no nos hemos dedicado a hacer ni un turismo de compras, ni un turismo de parques de aventura, ni de ningún tipo de otro turismo, sino el que aprovecha su patrimonio natural para compartirlo con los turistas internacionales, y a eso no le pasó nada en la pandemia, al contrario, los bosques se recuperaron, las especies volvieron hasta donde no estaban, y ahora esto pues le permite al país reiniciarse
de alguna forma en mejores condiciones que otros destinos que sí dependían de otro tipo de turismo, que no les está regresando. Entonces, sí estamos viendo una mayor estancia, pero de nuevo no sabemos si se va a sostener. Sí estamos viendo, obviamente, a mayor estancia un mayor gasto, pero sí la predilección por venir a hacer turismo de sol y playa, de turismo de aventura y turismo de bienestar. Y este es uno de los datos más impresionantes que, según los reportes del ICT y en las encuestas de satisfacción que ellos realizan, ya se identifica Costa Rica como un país para venir a hacer actividades de wellness, de bienestar. Entiéndase termalismo, entiéndase retiros de yoga o experiencias más naturales en los espacios donde estén. Entonces, el tema del wellness se ha generado, el tema de bienestar se ha potenciado durante y después de la pandemia, y otro turista que ha empezado a reconocer a Costa Rica en algo muy interesante que nunca había salido o salía muy baja su buena calificación de Costa Rica, que es el tema gastronómico. La gente ha empezado a encontrar en Costa Rica manifestaciones gastronómicas que les interesa mucho, y yo creo que los destinos turísticos se han ido haciendo un esfuerzo y especializándose las empresas por potenciar la cultura caribeña, la cultura guanacasteca, la zona sur, recuperar ingredientes autóctonos, incorporarlos en las recetas. Entonces, el tema gastronómico también es uno de los motivos de viaje o de las mayores satisfacciones que están manifestando los turistas a venir a Costa Rica. Entonces, ese tipo de cosas nos dan muestra de que hay potencial, no solo por lo que ya tenemos, sino por lo que se puede desarrollar alrededor de estas nuevas motivaciones de viaje. Y hay otras, ¿verdad?, que se mantienen, como evidentemente aventura y sol y playa, que en eso seguiremos siendo pues visitados por muchos turistas, porque ciertamente se ha generado ese ecosistema de empresas que brindan esos servicios cada vez con mayor seguridad, cada vez más sofisticados, y que a la gente le genera confianza y satisfacción. No pretendo que tenga exactamente los números, pero en el tema de convenciones y reuniones, ¿tiene algún número para ilustrar el estancamiento de la recuperación, Shirley? No lo tengo a mano, pero sí el Buró de Convenciones de Costa Rica, que es una organización afiliada a Canatur, es el que estudia ese comportamiento y es el que podría darnos datos, pero ciertamente es un sector de los que más ha costado que se recuperen y que está muy asociado al gran área metropolitana, porque la recuperación más rápida la empezamos a ver en las costas, obviamente donde están las playas, donde están las montañas, donde está la infraestructura turística, pero el Valle Central, que se ha destinado un poco más para este tipo de actividades, es en donde las ocupaciones se nota que se mantiene bajo todavía, pero en recuperación, porque aunque si bien es cierto, las empresas y los países entendieron que podían hacer reuniones virtuales, también esa obligación que se tuvo durante varios años de tener que hacer todo virtual por la imposibilidad de viajar, ya sea porque habían restricciones sanitarias o porque los precios de los tiquetes aéreos eran impagables, porque hubo un momento en donde la conectividad estaba tan baja que un tiquete de avión resultaba impagable. También podríamos pensar, y esto se lo he escuchado a algunos expertos, en tener de vuelta, ahora que ya se puede comparar cómo es hacer negocios a través de una pantalla y hacerlos sentado alrededor de una mesa o en un almuerzo de negocios o en una cena de negocios. Y ahí es en donde podríamos ver esa reconfiguración, si efectivamente la virtualidad llegó para quedarse, como muchos dicen. Yo creo que en alguna medida sí, pero también ha servido para reafirmar que hay algunas actividades como estas de industrias de convenciones y reuniones que probablemente van a seguir no solo requiriendo, sino prefiriendo la presencialidad. Claro. ¿De dónde vienen los turistas que más nos visitan? De Estados Unidos, y podríamos hablar de Norteamérica, como Estados Unidos, Canadá y México. Después, Centroamérica es un emisor importante de turistas y Europa, por supuesto. Pero Europa, algunos países, España, Francia, Alemania, son los que de repente no, son los que generan más turistas que vienen a Costa Rica. Y en muchísimo menor proporción, América del Sur y Asia. Sí, ayer me dijeron que de Colombia vienen muchos. Sí, y esto es porque se ha facilitado la conectividad, ya han entrado nuevas aerolíneas
sobre todo de bajo costo, que ha conectado muy bien a Centroamérica con Costa Rica, y a Sudamérica con Costa Rica. Ya hay vuelos directos y vuelos a costos muy accesibles. Entonces, la conectividad es la que ha estado permitiendo activar esos mercados que están muy cercanos, ¿verdad? Y que por un tema de conectividad pueden preferir venir a Costa Rica y tener la experiencia porque además es accesible. Ok, pero nuestro top one es Estados Unidos. Estados Unidos, así es. Okay. Estados Unidos, a playa y montaña, quedándose 13.5 noches y gastando $1,590 por persona. Ese es nuestro arquetipo de turista. Así es. ¿Quién le está haciendo ojitos? Bueno, México es un competidor muy grande por la cercanía, República Dominicana. Voy a ser un poco sarcástico, discúlpeme, pero es que en México no, porque matan a todo mundo. Bueno, no a todo mundo, pero evidentemente tienen un problema de seguridad importante. Porque esa es una ventaja que nosotros tenemos sobre ellos. Era lo que quería llegar. Sí. No nos estallan en la cara por el problema de inseguridad que tienen. Así es. Y también porque tienen productos turísticos un poco diferentes a los de Costa Rica, aunque en algunos, sobre todo en sol y playa, de repente pueden competir muy bien y por precios, pero sí tienen un problema lamentablemente de seguridad en las zonas turísticas. Además, si lo hacemos la comparación con Costa Rica, que efectivamente es una preocupación y que ya se está empezando a evidenciar en algunos índices de satisfacción de los turistas en términos de cómo perciben a Costa Rica en el tema de seguridad, es algo que hay que cuidar muchísimo, porque una vez que arranca una oleada de actividades criminales en destinos turísticos, ese es el desincentivo más grande para ir a ese lugar. Por más que el destino turístico sea precioso, por más que existan servicios de altísima calidad, si no hay un tema de seguridad para las personas, para las que visitan y para las que viven ahí, claro, se vuelve un destino turístico muy frágil. De eso en Puerto Vallarta, que es uno de los principales centros turísticos mexicanos, hace 22 días hubo una matazón impresionante. Dice Yenori que ya vamos a igualar a México. Pablo dice estamos casi igual. Sí, pero no. Es decir, nosotros percibimos que está mal la inseguridad o la seguridad. Sí, así es. ¿Okay? Pero igualar esos números no. O sea, yo un día estos hice un programa de matices con un colega, no, con un politólogo ecuatoriano, ¿verdad? Donde el tema de la inseguridad es un tema hoy, ¿eh? Y ellos andan alrededor de 26 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos llegando a 13 seguramente este año. Entonces, si hemos subido, si estamos peor, ¿okay? Pero no manejamos los mismos números. Pero digamos, si nos vamos de tú a tú con quien está haciendo ojitos a nuestros turistas, México, ¿ok? Decimos sí, pero México es más barato, efectivamente es más barato, ¿ok? Pero es más inseguro. Y eso ha hecho que no nos gane o que no nos quite más turistas. Otro creo que es... República Dominicana es un país que en pandemia también estableció medidas muy agresivas de atracción de turistas. No sé si recordará que en tiempos de pandemia solo 3 países nos atrevimos a eliminar las pruebas PCR para ingresar al país, y eso nos valió mucha crítica por parte de muchas personas que con toda la razón tenían sus dudas y sus temores de que le abriéramos las puertas al turismo y que vinieran a contagiarnos desde fuera. Pero la verdad es que México, República Dominicana y Costa Rica fueron los países que decidieron no poner la prueba PCR de ingreso, pero República Dominicana fue más allá. Además, para darle esa certeza de seguridad a las personas, el gobierno de la República estableció un fondo para dar seguro de atención médica a los turistas que llegaban, por una cantidad determinada. Tampoco es que fue... pero no lo tenían que traer obligatoriamente, se los daban. No tenían que traerlo, sino que el gobierno se los ofrecía. Entonces eso fue una medida también importante. Colombia es otro mercado... Perdón, República Dominicana es más barato. Vamos a ver, es que el producto turístico es diferente. Ese sí es más de paquete, más de todo incluido, más de, ¿verdad?, no de tanta movilidad de las personas por el país. En República Dominicana tiene destinos turísticos muy específicos en donde la gente llega, se traslada ahí, disfruta sus vacaciones y se regresa,
En Costa Rica prácticamente visitan pasea por el país entero si pudieran en esos 13 días, pero al menos pasan en 4 o 5 destinos turísticos durante esos 13 días. Entonces es diferente el consumo de paquetes todo incluido a estos en donde la derrama, ¿verdad? Y la inversión se va generando por todo el país. Entonces yo no me atrevería a comparar como iguales, porque el producto turístico es diferente. Yo estoy hablando más en términos de cuál fue la estrategia, ¿verdad? Claro. Para atraer turistas y que eso les valga haberse quedado con alguna ventaja competitiva durante la pandemia. Está bien, pero digamos, de tú a México, México es más barato, pero es más inseguro. En República Dominicana en algunas cosas, ¿verdad? Porque si comparamos turismo de lujo, no sé si serán más baratos, ¿verdad? Es que de nuevo, también hay que ver qué tipo de producto turístico estamos comparando, pero por ejemplo la conectividad, tienen una muy buena conectividad, es más barato, por ejemplo, de los Estados Unidos viajar a México que viajar a Costa Rica, pues sí, por la distancia, entonces sí pueden haber algunos elementos que estén asociados a esos otros costos que puedan ser más baratos. Está bien, en República Dominicana no nos revientan a cara porque son categorías diferentes. Sí, es un destino turístico más específico, digamos más pequeño, en el sentido de diversidad de productos turísticos, claro. Pero sí se mantienen, digamos, en esa área bastante posicionados. ¿Y Colombia? Colombia, es un país enorme, tiene mucha diversidad, pero tal vez no tiene tan desarrolladas la infraestructura turística y la especialización de las personas en términos de servicio al cliente, el manejo de segundos y terceros idiomas, y también de repente algo de seguridad podría haber en algunos destinos que podría complicarlo, y además los costos de traslados aéreos, que ahí sí, evidentemente, pensando en que el proveedor, por decirlo de alguna forma, es Estados Unidos, pues podría tener un costo adicional. Pero en términos de estrategia también, de las cosas que hizo Colombia, que yo creo que captó la atención de muchos turistas, fue, por ejemplo, bajar impuestos que estaban asociados a servicios turísticos, como por ejemplo el IVA en los servicios turísticos, lo bajaron del 19% al 5%, mientras que nosotros fuimos incorporando el IVA paulatinamente justo en pandemia. Entonces eso fue como una estrategia a la inversa, viendo nosotros cómo bajaban impuestos para que las empresas pudiesen bajar precios. Nosotros al contrario lo fuimos incorporando durante estos años, y bueno, justamente este pasado 1 de julio terminó de incorporarse la tarifa plena del 13% a los servicios turísticos que no estaban grabados. Ok, esos son principalmente, supongo que hay más, pero son tres países que osan tentar a nuestros turistas. Uh-huh. Así es. Lo que pasa es que en el caso de México hay un tema estructural que está lejísimos de arreglarse. ¿Ok? Uh-huh. En República Dominicana hay un tema de categorías, un turismo diferente, y es imposible que sean parecidos a nosotros por las características naturales de República Dominicana. A mí me preocupa Colombia, doña Shirley. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque aunque es más grande y hay que desplazarse más, es cuestión de tiempo. O sea, cuando la diferencia es la infraestructura, es cuestión de tiempo. Cuando la diferencia de la especialización es cuestión de tiempo. ¿A qué voy a esto? Y creo que es el llamado que usted quiere hacer. No nos podemos dormir en los laureles. Ahí viene Colombia. Así es. Sí, nosotros tomamos una ventaja muy grande a nivel de la región, porque Costa Rica tomó decisiones desde hace 20 y 30 años de establecer un modelo de desarrollo basado en el turismo, y ahí se enfocaron muchas decisiones muy importantes: el tema de la protección del ambiente, el tema del compromiso con la sostenibilidad, el tema de la proyección internacional, e invertir muchos recursos durante mucho tiempo de manera sostenida a través del ICT en campañas de promoción de la marca país que han sido exitosísimas, y eso otros países no lo estaban haciendo porque estaban resolviendo otro tipo de problemas internos, y podríamos entender, por ejemplo, en México, no sé, la pobreza o la inestabilidad política, en Colombia el tema de seguridad también,
que esos no han sido temas en los que Costa Rica haya tenido que invertir demasiado tiempo y concentrarse, y ha podido concentrarse en estas otras estrategias. Entonces yo creo que durante muchos años hemos vivido de esa renta, ¿verdad? De las cosas que se han hecho bien, las seguimos haciendo bien porque, digamos, la pandemia nos ha permitido medir, después de que apagamos motores y que cerramos las puertas, el reinicio ha sido una muy buena lección de que estamos muy bien posicionados en la mente de los turistas internacionales, los que nos conocían y nos revisitan. Costa Rica tiene una de las tasas de revisitación más altas del mundo. Tenemos una revisitación del 6.7%, o sea, hay un turista que puede venir hasta 7 veces en su vida a Costa Rica. Primero viene siendo muy joven, tal vez estando en el colegio, luego viene ya cuando se casa, luego trae a sus hijos, luego viene en su retiro. Entonces tenemos un turista, un cliente frecuente, por decirlo de alguna forma, y eso es precisamente porque se le sigue manteniendo no solo en la mente, sino en la predilección. Pero sí ha puesto en manifiesto que no podemos seguir haciendo solo eso. Y por eso es que ahí nos hemos puesto de acuerdo con el ICT en que hay 2 cosas que hay que hacer importantísimos de cara al futuro y de cara a seguir atrayendo esos turistas que nos revisitan y los nuevos turistas. Y uno es diversificar el producto turístico, crear nuevas atracciones para que vengan al país, y ya estos datos nos dan muestra de que, bueno, seguir invirtiendo y especializarnos en temas wellness. El turismo médico también ha estado confiando en los servicios médicos de Costa Rica y complementarlo con turismo. Se han creado 2 leyes importantes en tiempo de pandemia para atraer nómadas digitales y para atraer inversiones fílmicas. Entonces, esa diversificación de producto turístico es muy importante porque nos va a atraer incluso turistas de otros mercados, por ejemplo, el de la industria fílmica. Ahí yo creo que podríamos convertirnos en un gran set de filmación para muchas productoras que no sean solamente estadounidenses. Y el segundo elemento es la diversificación de los mercados, volver a ver a otras partes del mundo. Suramérica es uno, que ahora con la conectividad que tenemos podemos explorar, promover a Costa Rica en países como Brasil, como Chile, como Argentina, como el mismo Perú, como el mismo Ecuador. Traer turistas de esta parte del mundo va a resultar muy, muy fácil el enamorarlos con el ser costarricense, primero porque no hay una barrera de idioma, segundo porque hay una buena conectividad, y tercero porque estamos en una misma latitud que nos permite compartir similitudes, pero diferencias también importantes. Pero también el Asia, es importante volverlo a ver, generar esa vinculación con esa parte del mundo desde donde tímidamente vienen algunos turistas, no muchos, pero que además no estamos tan preparados para recibirlos, en términos de idioma, en términos de entender su cultura, ¿verdad? Y no ir adaptando los servicios turísticos a las necesidades particulares, no solamente alimenticias o de, qué sé yo, preferencias, sino también un tema cultural, que no hagamos algo que los ofenda, que no hagamos algo que vayan a tener una mala experiencia y decir no vuelvo a Costa Rica porque hicieron algo que tal vez nosotros no estudiamos, que de repente era una ofensa. Entonces, explorar Asia es una de las metas, por ahí lo ha dicho el ministro de Turismo, se han estado generando acciones. Nosotros como Canatur, por nuestra parte, mantenemos una coordinación permanente con la Embajada de China en Costa Rica. Se creó un protocolo especial para la venida de turistas chinos provenientes de las ciudades de Beijing y Shanghai, porque hay que recordar que el ciudadano chino tiene que presentar una visa consular para entrar a Costa Rica. Y entendiendo la dimensión de ese país, poder tramitar una visa para venir a Costa Rica solamente por unas vacaciones de 15, 20 días, de repente no es tan atractivo, pero entonces se generó ese beneficio de una visa especial o un permiso especial si viene a hacer turismo y si compra servicios turísticos en Costa Rica a proveedores formales. Entonces, aunque eso está en un proceso de consolidación porque la pandemia lo detuvo y además las restricciones en China, digamos, van y vienen. Sí, más fuertes. Y el programa van y vienen, ¿verdad? No han terminado de abrir completamente, entonces no se ha podido ver los beneficios, pero esa acción diplomática y estratégica pues podría asegurarnos a la vuelta de un tiempo con buena capacitación, porque Canatur también está, tenemos un programa de becas gratuitas para una cantidad de personas que en este momento andan por 200 y un poquito más, que se están preparando en el idioma mandarín para poder atender
a este tipo de turistas internacionales que tal vez no hablan inglés, y que nos va a permitir crear las condiciones para que entonces seamos atractivos. Entonces, diversificar productos y diversificar mercados es lo que nos va a seguir manteniendo como un destino turístico predilecto, y también cuidar, como dijo usted al inicio, la gallinita de los huevos de oro, cuidar esos mercados donde ya nos conocen y donde ya nos prefieren. Nómadas digitales, ¿en serio ha servido de algo? Poco, pero nos parece que tiene que ver un poco también con estrategia y con inversión y promoción. Con inversión y promoción, vamos a ver, lo primero y determinante era tener incentivos. Los incentivos se crearon con la ley y eso está muy bien. Lo segundo es tener el elemento básico, que es una buena conectividad estable y permanente en los destinos turísticos, porque la gente, si va a venir a hacerse nómada digital a Costa Rica, probablemente no va a querer quedarse en Alajuela, va a querer irse a Santa Teresa, va a quererse ir a Monteverde, que va a estar otra parte del tiempo en Guanacaste o en la zona sur, en Osa. Entonces, esa es una inversión que las empresas y los gobiernos locales y el gobierno central tendrá que hacer para mejorar los temas de conectividad. Pero la promoción es básica e indispensable. Y yo creo que eso pasa por las estrategias de promoción que tenemos con el ICT, de cuando se van a las ferias internacionales, bueno, anunciarle al mundo que creamos un paquete de beneficios que es bastante competitivo para que puedan la gente venirse a hacer nómada digital, y también promoverlo en las grandes empresas multinacionales que tienen miles de empleados a nivel del mundo, que se les pueda generar como un incentivo. Bueno, váyase a trabajar a Costa Rica 6 meses, un año, aquí está esta facilitación, porque eso también se ha estado dando mucho en el mundo de los negocios y de las empresas, el tema de pensar en la salud mental de sus colaboradores, y una de las posibilidades es precisamente eso, permitirles y facilitarles que vayan a trabajar, que sigan trabajando, pero desde otra parte del país. Claro. Pero sí, la ley tiene poca aplicación y va a ir tímidamente, pero lo importante era tener un marco regulatorio y un paquete de incentivos. Shirley, son las 2:49. Permítame ir a la pausa, la única. Regresamos con 2 minutos, y en esos 2 minutos quiero que me diga, por favor, porque evidentemente, si estuviéramos haciendo una tesis universitaria, diversificar oferta, diversificar mercados serían los objetivos generales. Si usted dependiera 3 medidas que podría tomar mañana el país para ayudar al sector, para que me las cuente, y después para que escoja la canción de cierre de Matices hoy. Son las 2:49. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Dos de la tarde con 54 minutos. Gracias por estar con nosotros. Shirley Calvo me acompaña, la directora ejecutiva de Canatur. Doña Shirley, le pedía 3 medidas que, si usted dependiera, podría tomar mañana Costa Rica que beneficiara al sector turístico. Bueno, ok. Una que sería como inmediata y que ayudaría mucho a la recuperación de la recuperación que no hemos tenido, es intervenir el tipo de cambio. Hacer una mayor estabilización del tipo de cambio para llevarlo a niveles en los que hemos convivido los sectores económicos que generan moneda local y los que generan dólares. Nos parece que eso es una distorsión que se podría, con una decisión política, estabilizar. Entonces yo creo que eso es una cosa de cortísimo plazo que le hemos venido pidiendo e insistiendo desde el sector.
Eso en términos económicos. Además, apoyarlo con algo de lo que hemos adolecido, que es apoyo financiero para apoyar la recuperación de particularmente las pequeñas y medianas empresas turísticas, que es líneas de financiamiento especiales que entiendan que en la temporada baja no se generan los mismos recursos que en la temporada alta y que por eso no se pueden atender las obligaciones al mismo nivel y en la misma forma, que son inversiones de largo plazo. Nos parece que líneas de crédito de bancos estatales y privados, apoyados por la banca de desarrollo, que también es muy importante darle lucha ahí para que todo ese sistema funcione como tiene que funcionar, es otra cosa que al sector le haría muy bien, tener, saber a dónde acudir y saber que le van a entender sus necesidades particulares en términos de apoyo financiero. Y yo también diría que este no habría sido un tema hace algunos años, pero que es determinante para el futuro del sector, tan importante como el apoyo económico, es el tema de la seguridad en los destinos turísticos. Costa Rica se divide en 32 centros de desarrollo turístico y mejorar las condiciones de seguridad en esos 32, en todo el país, por supuesto, porque todos los costarricenses nos merecemos vivir tranquilos, pero particularmente en los centros de desarrollo turísticos, en esos 32, estrategias específicas de inversión en seguridad, ojalá incorporando a la comunidad, ojalá incorporando la tecnología. Ahora hay muchas formas novedosas de poder crear redes de seguridad. Esa sería otra de las necesidades. Y si me permitís una más, el tema de la promoción, que es promocionarnos más y mejor en los mercados tradicionales y quitarnos los miedos de promovernos en mercados que no son tradicionales, pero que tienen un alto potencial para Costa Rica. Claro. Bueno, ojalá todo. Habíamos hablado hace muchos años incluso de las diferencias en el año respecto a los ingresos de temporada alta y temporada baja. Y digo, me parece increíble que no se haya arreglado después de tantos años que sabemos eso. Y el tema de la inseguridad, que pareciera, y esto lo digo con mucho respeto, no hemos mejorado en el último mes. Para nada. Pareciera que hemos empeorado incluso, y eso es muy preocupante para todos los sectores. Así que bueno, ojalá logremos rápido hacer algo efectivo. 2:57, doña Shirley, ¿con qué canción le gustaría irse? Bueno, vamos a escuchar a Pink Floyd. Ok, ajá. Con Breathe. Breathe, sí. De Pink Floyd. Con muchísimo gusto. Será Pink esta tarde quien despida Matices. Yo los invito, mañana tenemos Matices también en horario normal. Estamos intentando armar un foro mañana con exdirectores del OIJ, porque en el OIJ, digamos, en seguridad pasa algo, pero en el OIJ pasa algo particular también, tiene que ver con que no solo aumentaron los homicidios, sino que aumentaron los delitos, ¿ok? Y a ellos se les limita el presupuesto. Entonces, el director del OIJ, esto no lo digo en sentido literal, de ahí están preocupadísimos porque pegan gritos por plata, porque están enfrentando más delitos y no pasa nada más. Se les encargó el tema de la ley de bienestar animal y tampoco se les dio plata. Entonces ahora tienen un recurso muy grande y no se les dio plata. Así es que un grupo de exdirectores del OIJ estará con nosotros. La canción es Breathe de Pink Floyd, que es... Yo sabía. Es que la cabina me dice, ¿cuál canción? Pero eso, Breathe, ahí está. Breathe de Pink Floyd será la canción que despida Matices. Doña Shirley, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por el espacio y esperamos seguir compartiendo buenas noticias y por supuesto las cosas que nos preocupan en el sector también. Muchas gracias, Ron. Gracias, doña Shirley. 2:59, les decía, mañana horario normal. A las 2 de la tarde, de 2 a 3, estamos intentando todavía hasta ahora armar el foro para mañana. A mí me parece muy importante, realmente, porque digo, es muy feo tirar a alguien a pelearse con las manos amarradas. Nosotros hacemos eso con el organismo de investigación judicial. Ahí está de fondo, yo creo. Gracias, doña Shirley. Feliz tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde.